9 de abril de 1948, la historia de Colombia y de América se partió en dos. Aunque ustedes no se den cuenta, lo que sucedió ese día a la 1:30 de la tarde cambió su vida, la mía y la mayoría de los habitantes del planeta. Hoy, en un mundo de misterio, les contaremos cómo. ¿Qué misterio se oculta detrás de la muerte de un caudillo liberal en Colombia, en Bogotá? ¿Quién lo mató? ¿Por qué lo mataron? ¿Qué fuerzas oscuras estaban detrás? La mayoría de los documentos e investigaciones nos muestran acontecimientos abrumadores, acontecimientos que están entre sombras y que incluyen la presencia, por lo menos durante algún tiempo, de fuerzas extrañas. Ese día, el 9 de abril de 1948, estaba el señor Fidel Castro Ruz aquí en Bogotá y aprendió ese día también cómo se hacía una revolución y cómo no se hacía. Ese día Gabriel García Márquez, el Nobel de Literatura, estaba a pocos pasos de donde murió Gaitán, a la 1:30 de la tarde. ¿Qué hacían todos estos personajes históricos en este lugar? ¿Saben también qué iba a pasar? Se iba a fundar la OEA, la Organización de Estados Americanos. El general MacArthur, el gran general de los Estados Unidos, venía ya para Colombia y sucedió esta hecatombe. ¿Por qué sucedió? ¿Y quién estaba detrás? Resulta, señores, están viendo imágenes de cómo quedó Bogotá destruida, como si fuera una guerra. Imágenes que nos recuerdan las ruinas de algunas ciudades europeas durante la Segunda Guerra Mundial, las ruinas de Londres, cuando la bombardearon los nazis en esa gran batalla del aire. ¿Saben qué pasó en Bogotá en ese momento? Lo que sucedió es que un hombre llamado Juan Roa Sierra mató a uno de los candidatos presidenciales más queridos de toda la historia del país. Mató a Jorge Eliezer Gaitán, que era un caudillo liberal que logró unir a todos los liberales y conservadores pobres, en contra de los oligarcas, en contra de los ricos. El pueblo estaba con Gaitán. Con él estaban los emboladores, con él estaban los obreros, las prostitutas, los trabajadores, y lo mató un obrero. Lo mató un trabajador, lo mató el hijo de Encarnación Roa, una prostituta según la mayoría de las investigaciones. ¿Y quién era Juan Roa Sierra? Aquí vienen los grandes misterios, aquí vienen las grandes incertidumbres que hay sobre el asesinato de Gaitán. Juan Roa Sierra era un joven que en su momento empezó a trabajar como tallador de piedra, como su papá. Su papá murió muy joven, murió cuando él tenía apenas 6, 8 años. Murió por problemas respiratorios, porque de tallar la piedra se le dañaron los pulmones. Su mamá, que muchos dicen que fue prostituta, lo cuidó, pero él nunca terminó el colegio. Roa, además, y esto es lo extraño, empezó a tener ideas raras en la cabeza. Muchos decían que era débil mentalmente. ¿Qué era débil mentalmente en esa época? Pues tenía problemas de demencia o de locura. Juan Roa Sierra hacía cosas bastante extrañas. Por ejemplo, se volvió amigo de un señor alemán de apellido Umland. Todos los días iba donde Juan Umland, que todavía no ha podido ser identificado y que aparece en las investigaciones que pagó el gobierno colombiano a Scotland Yard. Umland era una especie de espiritista. También se conectaba con los Rosacruces, una orden secreta que estaba en los Estados Unidos a la que Juan Roa Sierra entró. También dicen que practicaba la quiromancia, o sea que buscaba el futuro en la mano, en las manos. Y el rito más extraño que confirma su mamá y su compañera a los policías cuando le preguntaron cómo era su vida era que por la noche el asesino de Gaitán colocaba una vela frente a un espejo y se quedaba mirándose. Y él decía que su cara se transformaba, se transfiguraba y se volvía el general Santander, uno de los fundadores de Colombia, y que de ahí, en esa imagen, le ordenaban matar, le ordenaban buscar, le ordenaban cazar a las personas que no estaban con la patria, a las personas que estaban en contra de Colombia. También una cosa muy extraña es sus trabajos. Cuando Roa Sierra era tallador, este señor que después va a matar a Jorge Eliezer Gaitán, su hermano empezó a trabajar como conductor, aprendió a manejar. Era una época donde no se sabía casi el arte de manejar, no habían casi choferes. Y el hermano empezó a trabajar como chofer de la Embajada de Alemania.
Y Roa Sierra dijo, yo también quiero ser chofer, pero nunca aprendió, no le funcionaban las manos ni los pies, ni sabía coordinar, pero aún así lo contrataron en la embajada de Alemania y era el todero, el mensajero, el que les llevaba la comida, el que los alemanes le decían, quiero que me traiga un chorizo y se los tenía que llevar. Este señor Roa Sierra empezó a trabajar, pero ¿saben cuál era esa embajada alemana? No era esa embajada alemana de ahora, donde los alemanes son todos queridos y ayudan por el mundo, no. Era la peor versión de Alemania, era la embajada de la Alemania nazi. Y Roa Sierra estuvo en contacto con todos los diplomáticos nazis alemanes que conocían incluso a los jerarcas, a Himmler y a todos los demás de las SS. Roa Sierra estuvo en contacto con los enviados del mismo Hitler en Bogotá. Y los expedientes dicen algo misterioso. Dicen lo siguiente, que él en su casa tenía una colección de libros que adoraba y que leía por la noche y escondía. Su hermano dice que los vio y eran libros nazis. Roa Sierra estaba en contacto con este tipo de literatura, pero no cualquier tipo de literatura. Ustedes y yo sabemos que a los nazis también les gustaban los temas esotéricos. Pues bien, los amigos de Roa Sierra le dijeron a Scotland Yard que él hacía cosas muy extrañas y ritos muy raros. Había un señor de apellido Tireka, que ellos vieron, pero que nunca pudo ser identificado, que nunca pudo ser conseguido. Y Tireka llevaba a Roa Sierra hacia el Cerro de Monserrate, hacia una cueva, donde se dice lo hacían desnudarse y llenarse de agua y rezar, y hacían un montón de símbolos y un montón de cosas extrañas. Tireka le regaló un anillo que tenía en la punta una calavera, el rostro de hueso de lo que fue en algún momento un ser humano. Y ese anillo era de color plata. ¿Quién tenía esos anillos? Los que están viendo son anillos iguales a los que se describieron por Scotland Yard. Esos anillos eran los anillos de graduación o los anillos que les daban como homenaje a los agentes de las SS, las fuerzas políticas, las fuerzas místicas, porque las SS son bastante místicas, tienen un símbolo como dos rayos aquí en el cuello, uniformes hechos por Hugo Boss, nada más y nada menos, que aquí arriba en el kepis tenían una calavera, la misma calavera que supuestamente tenía Roa Sierra en su dedo, en su anillo. ¿Qué tanto contaminó el pensamiento místico nazi a Roa Sierra? ¿O es simplemente una anécdota? ¿Especulamos sobre eso? ¿O los documentos realmente nos muestran simplemente fábulas de sus amigos? Lo cierto es que está hecho y que está escrito. Mataron a Gaitán y el que lo mató trabajó con los nazis en Colombia. Para Un Mundo de Misterios, soy Esteban Cruz. Cuando quieran pueden buscarme en mis redes, pero sobre todo suscríbase a este canal y nos vemos pronto en unmundodemisterio.com.